Bienvenidas y bienvenidos al sexto curso Entendiendo la Política Exterior de China, del Diploma de Extensión desarrollado por Cruzando el Pacífico junto con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. El doctor y profesor Andrés Borges y el profesor investigador Carlos Portales harán una revisión de los aspectos claves del sistema político chino, poniendo énfasis en su estructura de poder y relaciones internacionales, para así comprender las nuevas dinámicas del ascenso chino en el contexto internacional. No olviden que al final del curso podrán encontrar bibliografía recomendada por los expertos con el objetivo de maximizar el entendimiento de las clases. La primera sección del curso abarca las características del sistema político chino y se divide en 3 temas. El primer tema son las principales escuelas del pensamiento filosófico-político de China, en donde se mencionan las escuelas de Confucio, Lao Tzu, Mo Tzu y Fei Tzu. El segundo tema son las principales teorías de las relaciones internacionales de China, que cubre la historia de los estudios de teorías de las relaciones internacionales en China y los debates teóricos actuales. El tercero es el análisis Características del sistema político chino. Escuelas del pensamiento filosófico político chinas. Principales escuelas de pensamiento de China. Hola a todos los estudiantes, mi nombre es Andrés Borges, yo soy profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y también coordinador del programa de estudios chinos también de la misma institución. Bueno, yo soy doctor en políticas internacionales y ciencias políticas en la Universidad de Fudan en Shanghái, en China. Bueno, también es la ciudad donde viví un poco más de 4 años. En esta ocasión voy a presentar 3 temas para que ustedes puedan ir entrando en los estudios de las relaciones internacionales chinas
y también en el conocimiento de la política china. Primero voy a hablar sobre las escuelas de pensamientos filosóficos políticos chinos. En segundo lugar, voy a ver las teorías de las relaciones internacionales de China y por último vamos a revisar ya de lleno lo que es la estructura y el sistema político chino. El primer módulo que vamos a revisar en esta ocasión son las escuelas de pensamiento filosófico-político de China. Bueno, como introducción, es importante señalar que estas escuelas de pensamiento son la base de las estructuras políticas y también la forma de cómo los chinos visualizan las sociedades y el contexto nacional e internacional. En términos de presentación, primero veremos el contexto donde se fueron formando o estableciendo estas escuelas de pensamiento filosófico-político y en segundo lugar, luego revisaremos las 4 escuelas principales. La primera parte, ¿cierto? Es siempre importante contextualizar cuándo, ¿cierto? Se establecieron estas escuelas de pensamiento y bajo qué contextos. Entonces, hay que considerar que estas escuelas de pensamiento se establecieron en los periodos de 770 hasta 220 años antes de Cristo, en una fase que se conoce como 100 escuelas de pensamiento y que estas 100 escuelas de pensamiento se contextualizan dos fuerzas que confluyen. Por un lado, estas escuelas se formaron o se establecieron en un periodo de expansión cultural, pero que al mismo tiempo estaban confrontadas por un periodo de caos e inestabilidad política. Entonces, considerando la primera parte, esta expansión cultural, se puede decir que en esta época, que se conoce también como la época de primavera y otoño, ¿cierto?, existía un ambiente de libertad de pensamiento y la sociedad estaba en altos procesos de avance tecnológico. En esta época aumentó la alfabetización de la población y el poder estaba relativamente descentralizado. Entonces, este periodo fue una de las bases, ¿cierto?, como les contaba al principio, que estableció, por ejemplo, la cultura colectiva en Oriente, principalmente en China, los estilos de vida y también las jerarquizaciones sociales. Aquí hay que considerar que se incluyeron periodos donde se incorporaban elementos culturales como la mitología china, la música y el arte. Pero bueno, como les contaba también, confluían en la misma época elementos de caos, cierto desorden político, bajo lo que se conocía también como los reinos combatientes. Entonces, en esta época es donde se establecieron las primeras tácticas militares, con lógicas más modernas, ¿cierto? Uso del hierro y también después de este periodo de caos derivó la unificación de China. Entonces, esos son los dos elementos que confluyen. Bueno, la primera escuela que se encuentra dentro de los pilares de la filosofía política de Oriente y en especial de China es la que se conoce como confucianismo, ¿cierto?, representada por la figura de Confucio, que se sitúa más o menos 450 años antes de Cristo. A esta escuela se le atribuye la base, ¿cierto?, de los conceptos de ética y política del pensamiento chino, principalmente operacionalizado a través de las normas de comportamiento y también una serie de valores específicos que permiten de una otra forma ir corrigiendo injusticias sociales con el pasar de las generaciones. Uno de los elementos característicos del pensamiento Confucio es la lógica de sucesión genética, que se plantea que el Estado, ¿cierto?, puede tener una buena gobernanza en la medida que las personas protejan primero su familia y establezcan los valores de la nación desde la familia. Entonces, aquí se plantea que la naturaleza del humano tiene una tendencia innata a la bondad y que si el ambiente es de una forma benevolente, impide que las personas se corrompan. Entonces, estos valores son claves para que luego la sociedad se pueda ir organizando, que respete su jerarquía y que de una otra forma las personas que son buenos padres y madres luego pues sean buenos funcionarios y funcionarias y que eso también conlleve en el largo plazo que sean buenos líderes para la nación. La segunda escuela, que es dentro de los pilares del pensamiento oriental y obviamente el pensamiento político chino,
es el taoísmo o el daoísmo, que es representado por la figura de Lao Tzu. Se sitúa también más o menos cercano a la escuela de Confucio, unos 500 años antes de Cristo, y en términos generales, ¿cierto?, esta escuela representa el camino hacia el orden y la unidad. Aquí se establece un concepto clave que es el Tao, ¿cierto?, que es una regla no tangible que lo que busca es abarcar la coexistencia en todo el universo. En este sentido, se considera como la práctica del Dao, ¿cierto?, de este camino hacia el orden y la unidad. No se puede pedir, no se puede aprender desde el más allá, sino que simplemente funciona en base a la cotidianidad y se practica en el día a día. En términos característicos, aquí el daoísmo hay dos conceptos que son claves. El primero es la idea de no acción, que también se conoce como laissez-faire, que es que el daoísmo plantea que los seres humanos que intentan mejorar el mundo suelen terminar empeorándolo, y por eso es mejor que los seres humanos no establezcan una idea de no acción para que no puedan generar una fuerza opuesta que después termine haciendo un conflicto. Entonces, en este sentido, plantean que los liderazgos tienen que los liderazgos que son los más grandes, ¿cierto?, los que tienen mayor influencia, son los que apenas se perciben, y que hay que dejar que las cosas se vayan desarrollando tal cual como son. Entonces ahí hay que generar una idea de conexión y equilibrio con otras partes o con otras dinámicas de este planeta, que tienen que ver con temas ambientales y con la convivencia con otras especies. Y el segundo concepto tiene que ver con lo que también se conoce como el yin y el yang, ¿cierto?, es donde el daoísmo plantea que siempre al existir una fuerza, ¿cierto?, por ejemplo pasiva, automáticamente se activa una fuerza activa. En ese sentido hay que buscar elementos consideradores para que se pueda trabajar en un concepto de unidad. La tercera escuela que dentro de los pilares de esta escuela de pensamiento filosófico-político chinos es el mojismo. Y aquí esta escuela aparece ya situándose entre los años 480 y 380 a.C. Y aquí la postura de esta escuela de pensamiento desafía abiertamente las dos escuelas anteriores, como el confucianismo y el daoísmo, a través de lo que ellos llaman redefinición del concepto de amor universal, que la idea es promover la imparcialidad por sobre la parcialidad confuciana basada en la protección del núcleo de elementos familiares como sustento de la benevolencia en términos sociales. Entonces aquí se plantea reemplazar este apego a las estructuras familiares, a los rituales, a los clanes, por la idea de fortalecer la autorreflexión, la autenticidad como mecanismo para promover personas que sean capaces de dirigir sus propias vidas, pero que también puedan desarrollar una sociedad que sea mucho más meritocrática y que proponga la idea de que las personas que son más capaces puedan de una otra forma gobernar. Entonces, como terminando un poco este punto, considerar ese concepto de la meritocracia dentro de la cultura oriental parte con los pensamientos del mojismo. Entonces aquí se establece la idea de que si un líder no es capaz de gobernar, la gente tiene el derecho de degradarlo, y en ese sentido la idea es que más allá de las conexiones familiares o los clanes estén gobernando las personas que estén más capacitadas y que hayan hecho la autorreflexión y la autenticidad previa. La cuarta escuela, que dentro de estos pilares de la cultura, pero también de la filosofía política oriental, es el legalismo, que está representado por la figura de Peizhu, y esta se sitúa ya al final de estos periodos de reinos combatientes y de primavera y otoño, más o menos en el 280 a 230 a.C. Y aquí el gran mensaje que trata de establecer esta escuela primero es rechazar la idea de predicar con el ejemplo confuciano y la autorregulación de Mozi, y propone que los seres, que las personas, ¿cierto?, en sociedad
su propósito principal son las ganancias personales y cultivar su estatus. En ese sentido, se plantea que la naturaleza humana es mala por defecto y por ende lo importante no es preocuparse si las personas van a hacer buenas acciones o van a ser benevolentes, sino que respeten las leyes y que de una otra forma respeten los acuerdos sociales para prevenir el caos y también que se generen situaciones de inestabilidad. Entonces, la principal característica del legalismo es plantear el fortalecimiento político a través de leyes y también impedir que se hagan daños y algún tipo de situaciones poco estables.
Principales teorías de las relaciones internacionales de China. Los objetivos de la siguiente lección se basan en poder analizar los cimientos detrás de las construcciones de las teorías de las relaciones internacionales chinas. Bueno, el segundo módulo que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con las teorías de las relaciones internacionales de China. Aquí hay que considerar, cuando hablamos de China, principalmente a la República Popular China, que es la que parte, ¿cierto?, después de la Guerra Civil, a finales de la década del 40, y que es representada principalmente por la figura del Partido Comunista Chino. El objetivo de esta presentación es primero analizar las fuerzas que están detrás de las construcciones teóricas de las relaciones internacionales chinas, luego ver brevemente el repaso o la trayectoria de la Escuela de Relaciones Internacionales Chinas durante los últimos 70 años, y por último vamos a ver algunos elementos, ¿cierto?, de discusión que plantean los nuevos desafíos de estas relaciones, de las teorías de las relaciones internacionales chinas. Con respecto al contexto, ¿cierto?, que es siempre importante situar cómo se fueron estableciendo los primeros parámetros y también hasta el día de hoy cuáles son las fuerzas que promueven estas relaciones internacionales chinas. Se puede decir que desde un comienzo estas teorías, ¿cierto?, intentan reflejar los esfuerzos de China para ir mostrándose como una nación en ascenso y que se encuentra en una fase de reconstrucción y revitalización del pasado traumático, ¿cierto?, los periodos de las guerras del opio, ¿cierto?, de las concesiones extranjeras, y de una otra forma intentan de ir mostrando esta trayectoria de un desarrollo pacífico, sobre todo en el siglo XX. El segundo elemento que está detrás de las teorías de las relaciones internacionales chinas tiene que ver con la demostración de los intereses nacionales de la República Popular China. Es decir, que estas teorías intentan, en la medida de lo posible, plantear la cosmovisión de China y que de una otra forma se entiendan cuáles son las definiciones de soberanía y de poder objetivo de esta nación oriental. En términos de procesos, se podría decir que hay tres debates político-históricos que configuran el desarrollo de estas teorías de las relaciones internacionales chinas. En primer lugar, se observa que existe un debate en torno a si estas teorías de las relaciones son basadas en una formulación de las políticas nacionales, por ejemplo, las políticas del partido, ¿cierto?, o si buscan el desarrollo de una teoría general, cercana a las lógicas más occidentales. El segundo debate tiene que ver con que si las teorías de relaciones internacionales chinas incorporan como eje principal el relato del partido, esta idea de interpretación del marxismo con características chinas, o son basadas principalmente en la tradición del pensamiento chino, como lo vimos anteriormente en estas escuelas como el confucianismo, el mojismo, el daoísmo y el legalismo. Y por último, si estas teorías de relaciones internacionales incorporan una cosmovisión china, es decir, una creencia monolítica de una estructura fija de Oriente, o si estas teorías buscan expandir el conocimiento científico a través del estudio de las relaciones internacionales. Antes de ir de lleno ya en esta trayectoria de cómo han ido evolucionando, también es importante mencionar tres situaciones que han contribuido al desarrollo de estas teorías de las relaciones internacionales. En primer lugar, hay que considerar que el rápido crecimiento institucional de las instituciones, por ejemplo, de educación, también instituciones políticas que generan escuelas de pensamiento contemporáneas, estudios de las ciencias políticas de las relaciones internacionales, ha ido permitiendo que el estudio y también la productividad en esta área sea bastante, por eso de alguna forma, proliferante.
podemos ver cómo a principio del gobierno de la República Popular China existían solamente 3 programas que abordaban estos estudios, ¿cierto? Que hoy, luego después podemos ver en la década de los 80 hasta principios de los 2000 aumentaron a 45 programas y hoy en día se consideran más de 1000 programas que estudian de alguna manera algunos de estos elementos de las relaciones internacionales. Segundo elemento tiene que ver con la influencia del discurso americano occidental. Podemos ver cómo en China, sobre todo en la última parte de la década del 2000 hasta el día de hoy, podemos ver cómo ha ido influenciando el realismo político, las estructuras del liberalismo y también las lógicas del constructivismo dentro de la academia china, y que de otra forma eso termina también generando un mayor desarrollo de las teorías. Y por último, la innovación teórica. Hay que considerar que en China existen enfoques holísticos, multidimensionales, que también permiten ir generando nuevas teorías y nuevos enfoques que también de otra forma avanzan en esta área. Bueno, entrando ya en la historia de las teorías de las relaciones internacionales chinas, la primera época, la que se conoce como la época de Mao, más o menos se sitúa en el finales del 40 hasta el 76, y que también se conoce como el marxismo-leninismo-maoísmo. Y aquí está esta primera fase, ¿cierto?, de las relaciones internacionales chinas. Responden principalmente a la idea de cómo heredar y desarrollar una teoría marxista-leninista en la sociedad china. Aquí, en términos operacionales, como les contaba anteriormente, se abren 3 escuelas de relaciones internacionales en universidades específicas, una en la Universidad del Pueblo de Beijing, luego la Universidad de Beijing, y una también escuela en la Universidad de Fudan. Aquí principalmente se interpretan textos europeos como los textos teóricos de Marx, de Engels y de Lenin. Luego, en términos de producción teórica, aquí se pueden resaltar 3 grandes teorías, principalmente planteadas desde la voz del liderazgo de Mao Zedong. La primera es el tigre de papel, que fue más o menos establecida a mediados de los 50 y que buscaba poner el contrapunto de China con el imperio americano. Aquí, de una otra forma, planteaba Mao que el imperio americano simplemente era un tigre que aparentaba ser complejo, pero que al final se desvanecía cuando se veía la consistencia como un papel. La segunda teoría ya es a mediados de los 60 y plantea la que se conoce como zona intermedia, que plantea la ruptura chino-soviética, y ahí es donde China se plantea como una alternativa entre las 2 superpotencias reinantes en la época de la Guerra Fría. Y por último está la teoría de los 3 mundos, que a mediados de los 70, que ya es cuando China se plantea como una ruptura del sistema binominal de la época, o bipolar, ¿cierto? Y en el sentido de que hay que buscar una alternativa con las naciones subdesarrolladas y los países no alienados para generar una tercera vía. La segunda etapa dentro de la trayectoria de las relaciones internacionales chinas es la que se conoce como la época de Deng Xiaoping, que también tiene el título de socialismo con características chinas. Aquí se intenta responder una pregunta un poco más compleja, que es cómo construir marcos teóricos con características chinas, que eso significa introducir también las tradiciones chinas, que en el periodo previo habían sido de una otra forma congeladas dentro de la influencia política, y obviamente también incorporar los elementos del marxismo-leninismo, y un enfoque también reformador basado en algunos principios occidentales, principalmente ligados en elementos más económicos del capitalismo occidental. Aquí, en términos operacionales, se establecen ciertas reformas que permiten expandir el estudio de la política internacional, de la economía internacional, de las relaciones internacionales en el sistema educativo. En términos productivos, se resaltan 2 teorías principales. La primera es la que se conoce como socialismo con características chinas, que es la que busca plantear una idea de volver a analizar la realidad local, en base a eso establecer mecanismos de reformas como elementos
profundizadores para generar cambios y ajustes en la medida de lo posible. La segunda teoría tiene que ver con el rol de China en el contexto internacional, y aquí se plantea la teoría de la paz y el desarrollo, GG, o integración y paz, y que principalmente es la idea de que China va a colaborar integrándose gradualmente en el contexto internacional, los organismos internacionales, con un bajo perfil, sin reclamar liderazgo y tratar de ir aportando en la medida de lo posible. A continuación, la tercera fase de estas relaciones internacionales es la que se conoce como la fase de los jóvenes scholars o eruditos, que se sitúa a principios de los 90, y aquí la característica principal es la irrupción del método científico. Entonces aquí la pregunta a responder teóricamente era cómo introducir el conocimiento científico para desarrollar una teoría general de las relaciones internacionales desde China. Aquí, en términos operacionales, se plantea un diálogo activo con académicos occidentales. Aquí se conocen, es la fase donde se establecen la traducción de textos de Walls, de Ni, de Menckenheimer, y también la salida, ¿cierto?, de algunos eruditos jóvenes escolares chinos que se van a estudiar en la Universidad Europea y de Estados Unidos también para ir aprendiendo también de cómo funcionan las lógicas occidentales con respecto a las relaciones internacionales. En términos operacionales, aquí no se resalta una teoría en específico, sino que simplemente se considera la apertura a incorporar lógicas más occidentales para el estudio de las relaciones internacionales. Entonces aquí empiezan a surgir estudios más centrados en analizar los conflictos y las cooperaciones internacionales, la organización y los regímenes internacionales, y también el análisis sistémico. Aquí hay que considerar aquí una fuerte influencia de estos elementos teóricos occidentales como el realismo, el liberalismo y el constructivismo que habíamos hablado en un comienzo. Por último, la cuarta fase de las teorías de las relaciones internacionales, que es la que se sitúa la última década principalmente, es la que se conoce como teorías multidimensionales, y aquí se busca responder una pregunta integradora, en el sentido de que se busca responder la idea de cómo construir marcos teóricos que articulen las tradiciones chinas, la trayectoria del partido, los estudios de las teorías generales, para establecer luego un gran paraguas que se conocería como la teoría general de las relaciones internacionales chinas. En términos operacionales, aquí se resalta la participación de tres perfiles de personas que producen teorías y estudios con respecto a esta área. Están, por un lado, los investigadores de las agencias de gobierno, que tienen una orientación política y son los que marcan el contenido principal en términos de la trayectoria del partido. Luego están los profesores universitarios, que ellos se basan más que nada en el método científico y que estudian principalmente en base a metodologías cuantitativas y cualitativas los comportamientos de las teorías de las relaciones internacionales. Y en tercer lugar están los investigadores de las academias chinas, ¿cierto?, que tienen un enfoque mixto, que incorporan elementos de lógica de orientación política, pero también lo mezclan con el método científico. En términos también productivos, acá, más que también generar una teoría específica, se pone énfasis en esta idea de tener una gran teoría general que se vaya nutriendo a través de estos estudios específicos, y también, de una otra forma, eso le permite a China ir proponiendo un elemento sinocéntrico, pero que interactúe con otros patrones globales de productividad académica y teórica. Para concluir, es importante señalar los desafíos teóricos actuales de las teorías de las relaciones internacionales chinas, y en este sentido, brevemente, yo mencionaría tres fuerzas que vemos que de una otra forma pueden marcar las principales orientaciones de estas teorías. Por un lado está cómo China se encuentra experimentando un movimiento estratégico de lo simple a lo complejo, y podemos ver que China en algunas situaciones se encuentra en una posición de país desarrollado, y en otras se encuentra en una situación de un país en vías de desarrollo. Entonces ahí hay un elemento que va a afectar de una otra forma o a condicionar el desarrollo de estas teorías de las relaciones. En segundo lugar, cómo China trata de mantener esta búsqueda de armonía con el contexto internacional,
a partir del respeto a la diferencia como elemento básico. Entonces podemos ver, a pesar de que China en algunos contextos se encuentra estableciendo, proponiendo nuevas plataformas, nuevas soluciones para los problemas globales, intenta que esas soluciones no promuevan un modelo específico de gobernanza internacional, ni tampoco promuevan conceptos específicos como si lo han hecho algunas escuelas de pensamiento y de relaciones internacionales en Occidente cuando se plantean conceptos universales de libertad y de seguridad. En tercer lugar, y con esto concluyo, las teorías de relaciones internacionales también se ven acondicionadas en esta idea de China de generar un balance entre el mundo material, su idea de seguridad material, ¿cierto?, y de crecimiento económico, y el mundo ideacional, y en la idea de respetar valores también en un contexto internacional. Entonces, para eso China se encuentra proponiendo que más allá de ir, más allá del crecimiento económico y político, lo importante es que se mantengan parámetros de cooperación bajo estas lógicas de ganancia y beneficio mutuo. Entendiendo el sistema político chino. Principales características del sistema político.
Bueno, el tercer bloque vamos a revisar el sistema político chino. Los objetivos de esta presentación son primero ver las principales instituciones del sistema político chino y que nos permitan también entender los marcos de poder. La segunda parte, ¿cierto? Los objetivos de esta presentación es revisar las principales características de la cultura política china y con eso también vamos a poder entender el comportamiento oficial. Y por último, revisar brevemente algunos desafíos de cara a las próximas décadas. Cuando hablamos de la República Popular China, ¿cierto? Hoy en día se nos viene a la mente un gran mercado, el primer exportador mundial, el segundo exportador, el primer exportador mundial, segundo importador mundial, segunda economía del mundo, principal socio comercial de más de 110 países, socio estratégico de más de 65 países, a través de su política exterior también tiene una nueva instancia como la Ruta de la Seda o la iniciativa de la Franja Ruta que tiene más de 125 países que han firmado algún tipo de acuerdo. Detrás de esto podemos tener directamente conexión con la imagen del Partido Comunista Chino. Es un partido que asumió el poder hace 70 años, ¿cierto?, tras la victoria en una guerra civil y que con el tiempo ha ido sabiendo adaptarse a las diferentes circunstancias, a los diferentes cambios del concierto internacional para poder mantener una estabilidad y garantizar una gobernanza que implique el crecimiento económico y otros elementos. Hay que considerar que el Partido Comunista, ¿cierto?, es una organización donde cualquier ciudadano chino puede postular, pero no obstante, menos del 15% son aceptados. En este momento el partido incorpora un número de 90 millones de miembros que representan el 6% de la población. Entonces la membresía del partido es considerada prestigiosa, puesto que es una instancia de movilidad social. Como dato, el 85% de los miembros del partido trabajan en el Estado o en el mismo partido. Entonces, en ese sentido, es una instancia de movilidad. Cuando hablamos de la estructura de las instituciones políticas chinas, ¿cierto?, y principalmente del Partido Comunista, podemos ver que existe una serie de instancias, organismos, que claro, por un tema de tiempo, pero también por un tema práctico, es difícil de explicar con detalle. Pero si nos focalizamos en los principales pilares, es más fácil quizá poder entender esta estructura política del sistema comunista chino. Luego, para tratar de entender cómo estas instituciones, ¿cierto?, representadas por el partido, se han mantenido estables, ¿cierto?, durante estos últimos 70 años, es importante revisar los principales pilares, ¿cierto?, institucionales. Antes de eso, cabe señalar que el sistema político chino funciona con una lógica de partido-estado. ¿Eso qué quiere decir? Que existen instituciones del partido y en paralelo instituciones del Estado que van confluyendo en la gobernanza. Obviamente, al ser un sistema liderado por el Partido Comunista, la última palabra siempre la va a tener la estructura del partido. Entonces, las principales pilares, yo diría que, y bueno, la literatura lo respalda, que se encuentran 5 grandes pilares institucionales. En primera instancia está la Asamblea Popular, que es un órgano legislador que se encarga de iniciar y dar forma a la legislación de las políticas del partido y también la situación paralela con el Estado. Luego también está el Consejo de Estado, que vendría siendo toda la estructura gubernamental estatal china que se encarga de implementar las políticas y administrar diariamente el país. En tercer lugar está el Ejército Popular de Liberación, que es un ejército de facto que vendría siendo la ala armada del Partido Comunista y que de una otra forma permite garantizar la seguridad tanto nacional como en el contexto internacional para el Estado y para el Partido Comunista Chino. La cuarta instancia, que es un elemento también muy crítico dentro de este proceso de mantener la estabilidad, se encuentra el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva de Política del partido, que es un órgano asesor, ¿cierto?, que funciona en base a delegados locales, ¿cierto?, sociales, regionales, y también la representación de los otros partidos políticos que se encuentran dentro del sistema político chino. Este es un elemento clave, puesto que le permita al partido ir de una otra forma escuchando a las bases
a nivel nacional y de una otra forma ir considerando también esa información para sus políticas. Y viceversa también, cuando ellos establecen alguna política que viene desde arriba, ¿cierto? La pueden de una otra forma socializar con estos comités y de una otra forma ir viendo sus potenciales respaldo, implicaciones, etc. Y por último, y yo diría que es la viga maestra del sistema político chino, se encuentra el Politburó o el Comité Político del Partido Chino, que es un órgano tomador de decisiones que funciona con 25 delegados del Comité Central. Y bueno, de una otra forma son los que están encargados de la agenda estratégica del partido. Aquí hay que resaltar que dentro de este Politburó también se encuentra un comité permanente que se encuentra representado por 7 personas y que estas personas a su vez son las que tienen los cargos más importantes dentro de las estructuras de poder de China, partiendo por la presidencia de la República, por hacer la dirección de las Fuerzas Armadas, por algunas áreas como los órganos legisladores o también elementos de control de corrupción, etc. A continuación, vamos a revisar las principales características de la cultura política. La literatura plantea que hay 5 elementos que son característicos, ¿cierto?, de esta cultura política formal de China. En primer lugar está el liderazgo colectivo, que como les contaba anteriormente, a las estructuras de poder, como funcionan en base a comités, estos comités, independientes del rango que tenga cada persona, tienen que discutir y ponerse de acuerdo en la toma de decisiones. En ese sentido, no necesariamente todas las decisiones van a ser con un acuerdo total, ¿cierto? Sino que también va a incluir algún tipo de diferenciación en términos de las decisiones y que eso los va a llevar a tener que tomar una decisión colectiva en base a negociaciones. En segundo lugar, se encuentra la característica de que China establece la posibilidad de liderazgos regionales, que de una otra forma también se pueden considerar como un mecanismo de promoción del poder. Entonces, en este sentido, podemos ver que en las regiones, ¿cierto?, en las provincias chinas pueden tomar, por ejemplo, mayor participación en las decisiones del gasto público, tienen también sus propios flujos de ingresos, principalmente a través de las importaciones y también de la inversión extranjera, y tienen un cierto grado de margen para adoptar ciertas políticas que impulsen principalmente áreas más ligadas al crecimiento económico. Entonces tienen el derecho de aprobar ciertas leyes que de una otra forma son la ampliación de algunas leyes nacionales. Pero cabe señalar, como lo mencionaba anteriormente, que el partido opera, China opera como un sistema político unitario y en la última instancia Beijing es la que tiene la ventaja para tomar las decisiones, puesto que de una otra forma puede elegir a las autoridades que van a hacerse cargo de estas gobernaciones regionales. En tercer lugar se encuentra la característica de que China todavía se basa en una cultura de documentos impresos a través con participación de elementos burocráticos como el sello, ¿cierto?, la firma, y en ese sentido, más allá de que algunos liderazgos puedan establecer ciertos puntos con la comunidad o establecer ciertas declaraciones en el contexto internacional, lo que es más importante son las declaraciones impresas, ¿cierto?, firmadas por los comités y por las diferentes instancias. Entonces, en ese sentido todavía podemos ver la importancia de elementos culturales tradicionales como el sello, ¿cierto?, que son símbolos de poder, donde se marca de una otra forma esta idea de autorización colectiva, etc. En cuarto lugar, una de las características que también se suele analizar bastante en Occidente, ¿cierto?, para ir entendiendo las lógicas de poder, es esta idea de partocracia o partidocracia, ¿cierto?, que es una mezcla entre la búsqueda de que los cargos principales sean de una otra forma gobernados por elementos de la meritocracia, ¿cierto?, de la promoción del mérito más allá de los orígenes, y con una mezcla, con una articulación también con el respeto de ciertos lazos familiares de líderes superiores que permitieron que el país se unificara y que pudiera el partido también
entrar al poder. Entonces aquí podemos ver que esta mezcla de una otra forma caracteriza el sistema político chino. Por ejemplo, en términos de la meritocracia se puede ver la influencia, por ejemplo, de la competencia académica a través de exámenes nacionales como el Gaokao, y también la elección de líderes a través de la competencia política. Existen escuelas de liderazgo dentro del partido que son de largo plazo y que, de una otra forma, las personas que vayan mostrando mejores resultados van yendo a las posiciones más complejas. Pero claro, como les comentaba, no necesariamente esos son los únicos mecanismos de promoción, sino que también se considera a estos funcionarios de alto nivel que son descendientes de algunos grandes próceres de la patria o también que representan algunas facciones de algunos liderazgos previos. Esos liderazgos se conocen como los Taizhi, y que son estas personas prominentes que van tomando algunos cargos de poder. Hay que usar como ejemplo el actual presidente Xi Jinping. Su padre fue uno de los grandes próceres de la patria y que permitió también la unificación del país. Como última característica de la cultura popular formal china se encuentra el apego a la planificación de largo plazo. Yo diría que esto también es un elemento interesante y pilares de esta gobernanza china, que este legado del sistema económico de planificación central, ¿cierto?, desde la época de Mao, y que a través de planes de largo plazo, principalmente a través de planes quinquenales, se permiten ellos revisar lo que se ha hecho, tomar un proceso de evaluación profunda que también les permita en otra instancia organizar objetivos de largo plazo, nuevas demandas sociales, ¿cierto?, incorporar reformas para potenciar algunos elementos, y también al mismo tiempo les permiten interactuar con otros planes que aún son de mayor plazo, por ejemplo, algunos planes estratégicos para ir potenciando algunas industrias específicas, por ejemplo, como el Made in China 2025 y algunas hojas de ruta para el desarrollo científico. Así que eso es una de las características principales. Eso también se ve en la planificación de los cuadros, ¿cierto? En estas escuelas de liderazgo que van de una otra forma planificando el desarrollo de sus líderes con 20, 30 años de trayectoria. Para terminar, yo resaltaría 3 desafíos que tendrá el partido para la próxima década, y también pensando ya en cuando cumplan 100 años, que más o menos va a ser a mediados de este siglo, ¿cierto? El primer pilar, o sea, el primer desafío es lo que se conoce como pluralización política, que podemos ver que cada vez se influye más en el debate político ciertos actores que al unir sus fuerzas, ¿cierto?, pueden promover causas particulares. Entonces, por ejemplo, están los medios de comunicación, los microbloggers, algunas corporaciones privadas, investigadores, ¿cierto?, académicos, que de una u otra forma van poniendo algunos temas que luego después el partido los recoge y se va articulando algún tipo de política pública. Luego está el sueño chino, ¿cierto?, que es uno de los pilares teóricos del actual liderazgo de Xi Jinping, que la idea es alcanzar un desarrollo sustentable para el centenario del partido en el 2049, y aquí tienen que balancear 2 desafíos. Por el lado doméstico, ir viendo esta nueva normalidad, esta nueva economía que se desacelera en la búsqueda de que incorpore valor agregado, pero claro, en ese mismo tiempo existe una trampa de los ingresos medios, y luego también están los elementos de una política medioambiental en ese sentido, que tienen que ir transformando cierta industria. Hay hartos elementos que pueden de una otra forma poner a prueba la gobernanza del partido. En términos del contexto internacional, bueno, ya todos más o menos han visto los videos anteriores, se conocen ya elementos de la guerra comercial, del aumento del proteccionismo en los países occidentales, y eso de una otra forma también puede ir poniendo a prueba algunos proyectos que tiene China en el contexto internacional, como por ejemplo la nueva ruta a la seda. Y por último, que hemos ido observando en esta última semana, estos últimos meses, esta idea de transición de un país, 2 sistemas, hacia una China como una gran nación en el 2047, que es cuando se cumple el plazo para que se integre ya al sistema nacional chino, por ejemplo, la isla de Hong Kong. Entonces aquí también podemos ver que existen algunas tensiones que van poniendo también a prueba el término de gobernanza. Hay que considerar que Hong Kong es la puerta de entrada de la inversión extranjera hacia China continental, y también ahí se articulan varias transacciones comerciales. Entonces es un elemento
crítico para la política económica exterior china. Así que serían esos los tres principales desafíos. Muchas gracias. Segunda unidad. La proyección de China en el siglo XXI, su transformación y política exterior. Historia, geografía y organización territorial de China.